Bueno, el doctor Álvaro Enrique Sanabria es médico y cirujano de la Universidad Nacional, especialista en cirugía general de la Universidad de Antioquia, subespecialista en cirugía de cabeza y cuello, magíster en economía de la salud y epidemiología clínica. Actualmente doctor en oncología y investigador senior de MinCiencias. Aparte, participa en importantes revistas internacionales de divulgación internacional. Hoy con un importante tema, tan debatido y tan importante para los médicos en formación y todos los médicos que en constante están en búsqueda de reportar nuevo conocimiento científico, como lo es los tipos de diseño de reportes y series de casos. Doctor Álvaro, infinitas gracias por acompañarnos de nuevo en estas actividades del grupo de interés en cirugía de cabeza y cuello y pues esperamos todo el conocimiento que nos transmita hoy sea de gran provecho para nuestra práctica. Bueno, buenas noches. Voy a presentar pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Un momento. Sí, sí, señor, ya estamos viendo su pantalla. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, un momento, yo aquí cambio esta configuración. Listo. Bueno, entonces, tengo aquí una conferencia, pero quisiera primero hablar de una cosa más bien práctica al respecto. Es claro que la medicina está hecha a partir de reportes y de series de caso. Toda la medicina se ha construido encima de los reportes de caso. La cuestión aquí es entender cuáles reportes de caso son útiles, cuáles tienen un fin, una función, cuáles sirven y cuáles no. Porque uno sí nota que entre los médicos hay una tendencia a ver un caso raro y automáticamente decir que lo va a publicar porque el reporte es muy bueno, pero se deja de hacer un análisis sobre lo que realmente el reporte de caso puede aportar. Entonces aquí solamente les traigo un ejemplo. Esta es a ver, ¿cómo hago para ver esta cosa que no? Una foto de un reporte de caso que presenté hace poco relativamente, y es el caso de una niña que vimos en la consulta con una condición relativamente frecuente. Esta es una malformación congénita relativamente frecuente, pero de la consulta surgió la necesidad de operarla porque la niña necesitaba cirugía. Y lo que decidimos hacer fue estudiar para poder operar a la paciente, ir a leer lo que había. Y durante la búsqueda y la lectura nos dimos cuenta que la información en español era pobre, estaba más bien limitada, y nos preparamos para presentar el caso. Tomamos las fotografías preoperatorias, intraoperatorias, se hizo el tratamiento, se pidió la autorización y finalmente mandamos la solicitud o el manuscrito a una revista colombiana y fue publicado recientemente. Eso es para contarles cómo fue el nacimiento del reporte de caso, que creo que es una cosa que se tiene que tener en cuenta desde el principio. ¿Qué utilidad esperábamos con hacer esto? Queríamos mostrar una patología y su tratamiento. Una patología que era muy rara, pocas veces diagnosticada. Generalmente la gente no sabe qué es lo que está viendo, y ese era el objetivo. Y con ese objetivo en la mente fue que se escribió el caso clínico. Nada más, no pretendimos nada más. Y creo que es una de las cosas importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de pensar en escribir un caso clínico.
Voy a cambiar de presentación. Y voy a compartir una pantalla acá, creo que es esta. Me dicen si están viendo ya la pantalla, la presentación formal. Sí, señor, ya estamos Listo. viendo su pantalla. Gracias. Ok. Entonces, esta es una conferencia que hace parte de un curso que yo dicto para residentes de cirugía. No voy a revisar todas las diapositivas, quizá voy a detenerme en algunas cosas que son las que considero más importantes. Entonces, el objetivo es reconocer qué es un reporte, cuáles son las partes y cómo escribir un reporte de caso que sea susceptible de ser publicado. Y como les dije, pues la mayoría de la medicina está basada en reportes de caso. Los signos clínicos, por ejemplo, fueron reportes de caso en su momento. Muchas enfermedades fueron reportes de caso en su momento. Entonces, es fácil comprender por qué los reportes de casos son importantes. Y hay una diferencia entre reporte y serie que es básicamente numérica en general. Un reporte es hasta 10 casos y todo lo que tenga más de 10 casos se llama una serie de casos. Digamos que esa es la diferencia. Un reporte de caso es una observación científica que se documenta con cuidado y tiene algunas funciones. Presentar la información, ¿sí? Claro, quizá es la más frecuente, pero información que sea útil para quien lo lee, porque de nada sirve presentación de una información que es cotidiana, rutinaria, que se ve todos los días, no aporta nada, pues no tiene ningún sentido. Tratar de buscar asociaciones, y eso es importante, sobre todo con fármacos. Por ejemplo, una reacción adversa con un fármaco que no está descrita, sirve un reporte de caso, ¿cierto? De quizá un procedimiento en una complicación que no está descrita, pues reportar una complicación que puede ocurrir en un determinado procedimiento, pues es importante. Pero uno nota que la gente quiere las asociaciones extrañas, entonces quieren describir el síndrome Baxter, pero en cualquier otra patología. Entonces la asociación entre en un enfermo que tenía una pierna más cortica que la otra, una oreja más abajito que la otra, un ojo de color verde y otro gris, pero no hay un trabajo de causalidad detrás. Publicar asociaciones no tiene ninguna utilidad hoy en día. ¿Listo? Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso. Y básicamente hoy en día el caso clínico se utiliza con fines educativos, para enseñarle a otros cosas, maneras de resolver un problema o de enfrentarse a una determinada dificultad. Básicamente hoy en día el reporte de caso tiene esa utilidad. ¿Por qué es importante el reporte? Porque es una información que se presenta tal y como los médicos hacemos medicina. O sea, es una historia clínica. Se presenta el caso de un paciente o de unos pacientes y se presentan como se hace una reunión de presentación de casos de la mañana, como una reunión de discusión de casos de la tarde, como una presentación de un caso de radiología. Tiene la misma mecánica y la misma lógica, ¿cierto? Y creo que es una cosa que se debe tener muy, muy en cuenta, ¿cierto? Buscar que la información que aporte el reporte sea útil para quien lo lee. Ahora, se debe reconocer desde el principio que es información que está en el último escalón de la evidencia y que por eso no se pueden tomar decisiones terapéuticas o diagnósticas basadas en un reporte de caso. Hasta que no se solidifique la información y se logre comprobar, contrastar con otros tratamientos, uno debe ser cuidadoso con respecto a las conclusiones que obtiene de un reporte de caso. ¿Listo? En general la gente, las personas, los médicos, los estudiantes, los residentes ven el caso extraño y siempre es la primera afirmación. Uy, venga, profe, reportemos este caso. Pero no se tiene un objetivo claro de por qué se reporta. Entonces, mucha gente se queda en la mera idea de reportar el caso
y no hace un análisis un poco más juicioso de hacia dónde nos tiene que llevar ese reporte. Entonces aquí este es como un algoritmo fácil, ¿cierto? ¿Usted tiene un evento clínico que es importante? Sí, sí es importante por su frecuencia baja, porque es una asociación que no estaba escrita, porque es una manera novedosa de resolver un problema, sí. Pero si el evento clínico no es importante, no. Entonces, vamos a reportar otra hernia de Amián. No, ya hay 500 reportes de caso de una hernia de Amián. Otra más ni quita ni pone. Vamos a reportar el caso de este paciente con trauma cardíaco. Miles de reportes. ¿Para qué? Mejor abortar desde el principio. Ahora, cuando usted dice el evento clínico sí tiene una importancia educativa, entonces usted tiene que pensar si lo que quiere decir es útil, convence al lector, al editor de la revista. ¿Mm? Porque yo puedo tener el caso ideal de un paciente que durante la postura de un catéter central se me fue la guía. Y entonces voy a reportar que a ese paciente le tomaron radiografías de todas partes y finalmente le abrieron la vena yugular interna para sacar el catéter que estaba anclado ahí. Pues sí, muy bueno el caso, muy interesante, pero hoy en este momento de la evolución tecnológica, pues abrir una vena yugular interna para sacar una guía me parece que no convence a nadie. Probablemente fuera convincente si usted escribe un método endovascular para sacar la guía. Entonces, ese otro argumento es importante. Y tiene que ser útil, como he dicho, tiene que ser fácil de entender la razón, el objetivo que tiene detrás para quien lo lee. Si no es así, no. Entonces hay reportes de casos que son tremendamente confusos, llenos de datos irrelevantes, y usted lo lee y al final se queda como si no hubiera leído nada. ¿Cierto? Como ya les mencioné, son observaciones especiales y debe siempre pensarse en la utilidad que va a tener al lector. Cuando se pasa de unos cuantos a más de 10, entonces ya se configura una serie de casos. Pero hay que tener en cuenta que el número no es importante. Usted puede tener una serie de casos de 11 pacientes o de 11,000 pacientes. Si es serie de casos, tiene los mismos sesgos y las mismas debilidades. Entonces, no porque uno tenga una serie de casos de 10,000, esa serie es más poderosa que una que tenga 10. Es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y máxime, porque en general la gente confunde las series de casos con una ensalada de cosas. Usted puede hacer series de casos por exposición, por ejemplo, las primeras descripciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida fue una serie de casos de unos pocos pacientes en San Francisco que tenían un sarcoma de Kaposi y eran pacientes jóvenes y homosexuales. Así apareció el reporte. Eso dio lugar a hacer investigación encima de esos enfermos, porque tenían esa condición, que finalmente terminó siendo el descubrimiento del virus del SIDA. Entonces usted puede tener una por exposición, puede tener una serie de casos por tratamiento. Voy a reportar las primeras 15 endoaneurismectomías de aorta por aneurisma de aorta no roto. Entonces usted la tiene ahí por intervención. Son series de casos. Simplemente cuentan una historia más grande que la de la serie de casos, pero finalmente siguen contando una historia. ¿Cierto? Entonces hay formas de series de casos. Quizá la más frecuente son los registros de enfermedades. Ustedes han escuchado y han visto que existen registros de lupus, registros de miastenia gravis, registros de enfermedad neurológica, de tumores. Esos registros son en realidad series de casos. Si eso no es sometido a un análisis, para escoger, para informar cosas. Simplemente una enumeración y una recolección de datos. ¿Cierto? Aquí ya está lo de los enfermos y los expuestos. ¿Y qué fortalezas tienen? Pues sí, es mucho mejor que un reporte, que son poquitos pacientes, ¿cierto?
permite quizá ver una tendencia de la situación, ¿cierto? Pero tiene las mismas debilidades y está sometido a muchos sesgos. Si no se hace como es correcto, simplemente confunde el panorama, ¿cierto? Y no sirven, como mencioné, para tomar decisiones terapéuticas, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya empiezo como con una mecánica y es, si yo creo que estoy frente a una situación que merezca ser reportada, lo primero que hay que hacer es ir a leer y leer bastante. Y si yo encuentro en una búsqueda, una base de datos, que hay 30 o 40 reportes de caso, pues creo que la cosa probablemente no voy a aportar nada. ¿Listo? Generalmente el caso que a uno le parece raro, cuando va y lo busca y estudia con cuidado, encuentra que no es tan raro, que no es tan diferente, que no es tan extraño, que el manejo que uno se cree que se inventó ya se lo había inventado otro y hace 50 años. Simplemente hay que buscar bien. Si después de la búsqueda usted logra encontrar un espacio donde pueda llenar un vacío con su reporte, probablemente tenga la oportunidad ahí. Como esto es una historia clínica, el reporte y la serie, como es una historia clínica, pues usted tiene que recolectar la información como una historia clínica y reportarla como una historia clínica. Obviamente no lo puede escribir como una historia clínica. Y así recibe uno, en mi época de editor de la revista colombiana de cirugía, recibía casos clínicos que estaban descritos más o menos así. Hombre de 65A, F, con dolor en FID, no lo entiende nadie. Hay que pensar que alguien va a leer el reporte de caso. Entonces, cuando esté reportando la historia clínica, tengo que utilizar el lenguaje español, el castellano, en un buen castellano, bien redactado, con buena sintaxis, con buena semántica. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero, recoger toda la información posible. En este momento, si usted va a publicar fotos donde el paciente pueda ser identificado, tiene que pedir una autorización por escrito. Si son fotografías que no tienen identificación, quizá la norma es un poco más laxa. Los datos tienen que ser confidenciales. Si usted toma una foto con un tatuaje que después todo el mundo va a saber quién fue el que se hizo el tatuaje, pues ahí no está siendo confidencial. Tiene que pedir la participación de sus colegas, pero no se puede hacer una lista interminable. Uno ve reportes de casos que tiene 14 autores. Hoy en día ya ninguna revista acepta una cosa de esas, máximo 3 o 4, ¿cierto? Si usted cree que su reporte de caso puede ser útil, pregúntele a los editores de la revista o a los revisores si tiene oportunidad, antes de que se embarque en un trabajo que al final no le va a dar frutos. Y una costumbre que se tiene muy frecuentemente, yo creo que hay que ser muy moderado cuando se hace, y es reportar el caso y revisar la literatura, ¿no? Entonces reporto mi caso de apendicitis perforada y reviso la literatura de 50,000 reportes de caso. No tiene sentido, ¿cierto? Probablemente cuando yo diga reviso la literatura me esté refiriendo a unos pocos ejemplos que pueden sustentar la tesis que yo presento en el reporte de caso. Hoy en día hay revistas que no aceptan reportes de casos y hay revistas que solo aceptan reportes de casos. Entonces, cuando usted lo tenga organizado, también tiene que buscar a quién se lo va a enviar. Ya les conté esto, lo de buscar en la literatura, cuántas veces y se ha reportado. Trate de justificar por qué su caso es interesante o es útil. Discuta. Por ejemplo, hay revistas donde los errores diagnósticos son bien vistos o terapéuticos son bien vistos porque son una forma de enseñar a quien lo lee, de prepararlo para que no le pase lo mismo, por ejemplo. Y tiene una estructura que les voy a mostrar, una que creo que es la que se utiliza hoy en día.
Me dicen si ya están viendo de nuevo la pantalla. Sí, sí, señor, se está Listo. proyectando. Entonces, hay muchas guías, ustedes pueden encontrar muchas guías para escribir un reporte de caso, ¿de acuerdo? Pero esta que están viendo creo que es una buena, esta CARE es una buena manera de hacerlo porque se hace de una forma organizada. Creo que es una buena manera de comenzar. Y aquí en esta página se pueden ver, trae guías, incluso uno puede bajar un software al computador donde le va preguntando espacio por espacio qué tiene que llenar, dónde lo tiene que llenar, qué debe decir en esta sección, qué extensión esperada puede tener. Entonces me parece que esta forma de hacerlo es útil y creo que para las personas que tienen el interés y quieren empezar a escribir un reporte de caso, estas guías CARE son muy útiles para comenzar. Otra cosa que les quería mostrar es bueno, yo creo que es el que estaban viendo. Miren miren este formato. Aquí, este es el tipo de software que les mencionaba, Care Writer. Esto es una cosa que uno se registra, es gratis, y va mencionando espacio por espacio y paso a paso cómo se debe hacer un reporte. Está en español y está en inglés. Aquí es una buena forma de comenzar si uno tiene interés en hacer el reporte de caso. Sin dejar de lado lo que les dije, que siempre tiene que estar pensando cuál es la utilidad, cuál es el fin que pretende con su reporte de caso. Ahora, ¿qué otras cosas? Bueno, quería mostrarles esto también. Bueno, entonces siguiendo como ese ejemplo, voy a mostrarles algunas experiencias personales. Están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, Así señor. nomás. Bien. Este es uno de los poquitos ejemplos pues, que les quiero mostrar de reportes de caso y de series de caso que hemos publicado. Y se los muestro para que vean la mecánica, fíjense. Este es una serie de casos de carcinoma papilar de quiste tirogloso. Nos sentamos en una reunión, en alguna comida con Andrés Chala y Andrés Álvarez, que son dos cirujanos de cabeza y cuello de Manizales y de Bogotá, y estábamos hablando de los casos que ha operado. Entonces alguno dijo, yo he operado 4 de estos, yo he operado 3 de estos. Hombre, miremos a ver, y resulta que va uno y busca y se da cuenta que, por ejemplo, en idioma español, la cantidad de reportes de caso de carcinoma del conducto tiroides era muy poquita. Y las series en inglés eran pocas y tenían 9, 10 pacientes, y nosotros teníamos un número relativamente importante, ¿cierto? Eh, Éramos unos tantos más o unos tantos menos. Entonces, fíjense cómo lo organizamos. Revisamos la historia clínica, 6 pacientes, ¿cierto? Se organizó la historia, se buscaron los datos, cuántos años, cuáles eran los síntomas, cómo se diagnosticó, cómo se operaron, se consiguieron unas buenas fotos, vean los datos de los pacientes, fotos de buena calidad, de alta resolución, ¿cierto? Se habló
buscó al patólogo, se le pidió una foto de uno de los quistes de del carcinoma del quiste tiroglósico para juntar el dato. Y en la búsqueda encontramos una estratificación del riesgo según este autor, y fíjense ustedes que configurando, juntando toda esa información, logramos llegar a un artículo corto, muy sucinto, donde queríamos presentar el tratamiento de esos pacientes con un objetivo detrás, y era era definir si realmente uno debería o no hacer tiroidectomía total. Detrás de la discusión siempre estuvo, ve, ¿usted le hace tiroidectomía? Hombre, yo no le hago. Ah, pero yo sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y esta clasificación de riesgo permitió, de alguna manera, poder discriminar a cuáles se les debería hacer tiroidectomía total y a cuáles no. Entonces, es para que vean un ejemplo. Y son 6 casos, pero está publicado en una revista de alta circulación en idioma español. Este es otro que quería mostrarles. El doctor Martín Ochoa era un residente de neuroradiología que un día se encontró un paciente que él vio, lo reportó como una masa en cuello. El paciente lo operamos y resultó que la patología dio la enfermedad de Castleman. No tiene nada de raro la enfermedad de Castleman. Ya es conocida, ya se sabe, unifocal, multifocal, ya se sabe mucho de la enfermedad. Pero el objetivo de Martín, el radiólogo, era cómo hacer para que el diagnóstico se hiciera preoperatoriamente y no en la patología, porque él lo reportó como un schwannoma y resultó ser una enfermedad de Castleman. Cierto, ese diagnóstico preoperatorio pudiera haber cambiado el manejo. Entonces, el enfoque de este reporte de caso fue buscar los signos radiológicos que ayudaran a distinguir entre una enfermedad de Castleman y un schwannoma en el preoperatorio. Fíjense que hay un objetivo claro de por qué se escribe el caso y para qué se escribe el caso. No estamos hablando de la enfermedad. Fíjense ustedes que esto tiene 3 páginas y todo el enfoque está en los hallazgos de radiología. Entonces, cuando la intención está clara, es mucho más fácil. Y esto fue publicado en una revista de otorrinolaringología en inglés. Series de casos. Entonces, aquí está esta serie que el doctor Alejandro Román, que es endocrinólogo, resulta que él, por alguna razón, le llegó un paciente que tenía un diagnóstico relativamente infrecuente, que era el de los quistes de paratiroides. No es frecuente. Él se interesó, buscó a otros colegas de la ciudad, les preguntó, como el número era más bien escaso, buscó otros colegas, miró qué había en Latinoamérica de publicación y al final pudo recolectar 18 casos de quistes de paratiroides. Mire cómo lo reporta. Estos son los 6 de aquí que él tenía, pero aquí están unos reportes de Chile, de Brasil, de Argentina, de Venezuela, todos latinoamericanos. Y se organizó utilizando las guías CARE y se presentó como una serie de casos de colombianos junto con los latinoamericanos sobre una enfermedad que era bien poco conocida. Fíjense ustedes que no tiene más de 4 o 5 páginas de escritura, con un objetivo claro, bien claro. Hay que hablar un poco más de enfermedad de quiste de paratiroides porque aparecen, y cuando usted la encuentre, si usted de pronto hace una punción de una lesión que un paciente está hiperparatiroideo y le sale un líquido cristalino, piense en un quiste de paratiroides.
Y pues para ir un poquito más allá, que es una cosa que es muy importante diferenciar, que es una serie de casos de una cohorte. Y es muy importante porque la gente reporta series de casos como cohorte y no son cohortes. La manera de distinguir una serie de casos de una cohorte es que la cohorte tiene criterios de inclusión muy específicos, la serie de casos no. Voy a poner un ejemplo. Voy a reportar una serie de casos de herida de corazón, pero si en mi serie de casos hay heridas por bala, por puñalada, por accidente de tránsito, por espada de samurái, pues a la larga de esa ensalada y de ese sancocho no se puede sacar ninguna conclusión válida. Ahora, si yo defino que mi serie de heridas de corazón van a ser todas por trauma cerrado, estoy estableciendo un criterio de inclusión que me convierte mi serie de casos en una cohorte. Y eso fue lo que hicimos con por ejemplo, la experiencia más reciente. Entonces, recogimos una cohorte prospectiva. ¿Cómo fue? Los pacientes que cumplan criterio A, B, C, D, E van a entrar en este estudio. No son todos los que tenían cáncer de tiroides, son los que tenían cáncer de tiroides, que eran menos de 1.5, sin ganglios metastásicos, que además tenían esto, lo otro, lo otro. Entonces yo convertí una serie de casos en una cohorte porque previamente al inicio de la recolección establecí unos criterios. Y obviamente una cohorte está mucho más arriba en la pirámide de la evidencia y da información mucho más sólida que la mera serie de casos. ¿Listo? Y ya para terminar, como la parte que quería mostrarles, fíjense, esta fue una que también participé de unos pacientes que se operaron con una técnica nueva en Brasil. Solamente, fíjense que el número de pacientes es pequeñito, 9 pacientes, pero era la primera experiencia. Entonces íbamos a describir la forma como se hacía, cómo, a qué nos enfrentamos, qué nos tocó pensar, cómo hicimos. Estamos contando una historia. Entonces, esto es para mostrarles como unos ejemplos de cómo se hacen reportes de casos y series de casos. Quizá la conclusión más relevante de esta conferencia sería que si usted tiene una serie de casos bien uniforme, o sea, que se parezca bastante a una cohorte, o tiene la posibilidad de convertir su serie de casos en una cohorte, más bien diría. Tengo una serie de casos de 50 pacientes de no sé qué, pero les voy a poner unos criterios de inclusión y exclusión, la voy a convertir en una cohorte, o sea, tengo los casos. Lo más recomendable y con una probabilidad de éxito mucho mayor de ser publicada es que a esa eh, cohorte de casos le busque una cohorte de controles y convierta su serie de casos en un estudio de casos y controles, porque eso le sube automáticamente el nivel de evidencia y le da mucho más solidez y le da mucha más posibilidad de que su estudio sea publicado en una revista, que al final es el objetivo de toda la investigación científica, socializarla, publicarla para que otros la lean y miren a ver qué hacen con eso. Puede que uno al principio no sepa cuál va a ser la utilidad que tenga esa información, pero el fin último debe ser publicarlo. Entonces quería mostrarles ejemplos desde cosas de casos único, un caso más grande, publicación nacional, latinoamericana, brinco a serie de casos, publicación internacional y brinco a una cohorte, publicación internacional. Entonces ustedes ven que en la medida en que el reporte y las series se van organizando mejor, las probabilidades de que sean publicadas son mucho mayores. No sé si tengan preguntas. Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Eh, yo quiero iniciar con una pregunta y es, digamos que y si quiere, doctora María Paula, ahorita tiene la palabra,
pero digamos que una de las digamos, inquietudes que siempre me han generado a mí es el tema del consentimiento informado en los reportes de caso. Digamos que en esta pandemia se empezó a generar, digamos, algunas particularidades respecto a los, por ejemplo, los procesos infecciosos y muchas veces no daba el tiempo de tomar el consentimiento, irlo a someter al comité de ética y después ahí sí realizar el proceso de firma. ¿Usted considera que, por ejemplo, para los reportes de caso es necesario hacer este proceso o solo con la autorización de un comité de ética para el reporte y cumpliendo obviamente con todos los principios éticos es suficiente? No se necesita un consentimiento para reportar un caso. ¿Se necesita una autorización de la institución? Sí. ¿Del comité de ética de investigación de la institución? Sí. Toda información de un paciente que va a salir de una institución necesita un aval, pero no necesita un consentimiento. La única razón para exigir un consentimiento es que usted vaya a tomar fotografías o datos que permitan identificar al paciente. En ese caso, usted le tiene que pedir permiso al paciente para la fotografía, por ejemplo, una foto del rostro, una foto de una enfermedad bien rara que es el único paciente de la ciudad que tiene eso, pues todo el mundo sabe quién es. Entonces, ahí en esos casos donde se ve comprometida la confidencialidad, es absolutamente obligatorio pedir un consentimiento. Pero hay formas en que usted puede pedir el consentimiento institucional, por ejemplo, para tomar una foto de la patología, para tomar una foto de un órgano intraoperatorio donde el paciente no es identificable. No necesita pedirle un consentimiento, necesita pedirle permiso al paciente, claro, explicarle, oiga señor, usted me permite durante su cirugía tomar una fotografía de su caso porque nos parece interesante para educación médica o nos sirve para de pronto eventualmente presentarlo en un congreso. Eso se debe hacer, pero un consentimiento no. Autorización institucional, siempre, sí. Perfecto, doctor. Doctora María Paula, creo que tenía una pregunta. O si alguien tiene alguna pregunta, puede utilizar la opción de Google Meet, levantar la mano, redactarla por la caja de herramientas o sencillamente encender su micrófono. Doctora Donis, no sé si tiene algún comentario. Sí, es que estoy desde el celular porque no he terminado de salir de cirugía. Entonces me tocó conectarme desde el celular. Álvaro, muchas gracias. Como siempre, creo que las charlas de Álvaro son extremadamente didácticas y creo que nos motivan a muchos a seguir publicando, a seguir escribiendo. Como ya más de uno de ustedes saben que Álvaro creo que es el cirujano que más publica en el país y nos motiva.